El número equivocado. El timbre agudo de mi teléfono interrumpió el silencio de mi departamento, sobresaltándome y despertándome. La lluvia golpeaba la ventana de mi habitación, su sonido mezclándose con el ulular distante de las sirenas que nunca parecían cesar en esta parte de la ciudad. A tientas busqué mi teléfono en la mesita de noche, mis ojos aún pesados por el sueño, la luz áspera de la pantalla cegándome momentáneamente en la oscuridad. ¿Hola? Mi voz era ronca, espesa por el agotamiento. 3 turnos nocturnos consecutivos en el hospital me habían dejado exhausta, mi cuerpo implorando el sueño ininterrumpido que constantemente me eludía. El silencio fue mi única respuesta, seguido por el suave sonido de la respiración. Revisé la hora. 2:37 a.m. Hola, repetí, la irritación filtrándose en mi voz. Si esto es una llamada de broma, no tiene gracia. ¿Dónde está? La voz que finalmente respondió era grave, controlada, con un tono que al instante me recorrió la espalda. Había autoridad en esas 3 simples palabras, una orden más que una pregunta. Creo que tiene el número equivocado, dije, sentándome en la cama, de repente más alerta. No juegue conmigo. La voz bajó, cada palabra pronunciada con deliberada precisión. Se suponía que lo entregaría hace una hora. ¿Dónde está? Mi corazón se aceleró mientras la confusión nublaba mi mente. Señor, honestamente, no sé de qué está hablando. Ha llamado a la persona equivocada. Mi nombre es Elena Moncada. Soy enfermera en el Hospital de la Fe y estaba dormida hasta su llamada. El silencio que siguió pareció estirarse por una eternidad. Todavía podía escuchar su respiración, pausada y tranquila, un marcado contraste con mis propias respiraciones superficiales y rápidas. Descríbase. La abrupta demanda me tomó desprevenida. ¿Qué? No, voy a colgar ahora. Descríbase o la encontraré y lo veré por mí mismo. La amenaza no fue pronunciada con volumen elevado, ni una obvia malicia. Fue la certeza en su tono lo que me heló la sangre. Esto es ridículo. Pasé una mano por mi cabello enredado, tratando de pensar con claridad a pesar de mi agotamiento. Voy a llamar a la policía. Una risa baja y sin humor se escuchó a través del teléfono. Por supuesto, dígales que Alejandro Ramírez quisiera hablar. El nombre no significaba nada para mí, pero algo en la forma en que lo dijo, como si debiera reconocerlo, como si todos debieran hacerlo, me hizo dudar. Mire, no sé quién es ni qué quiere, pero ¿cabello oscuro o claro? Parpadeé, desconcertada por la interrupción. ¿Qué? Su cabello, Elena Moncada, ¿es oscuro o claro? No debía haber contestado. Cada instinto me gritaba que colgara, que bloqueara este número, que olvidara esta extraña conversación de medianoche. En cambio, desconcertada y aún medio dormida, dije, castaño oscuro. Mire, por favor, deténgase. Color de ojos. Ya no era una pregunta. Verdes. La palabra escapó antes de que pudiera detenerla. Por favor, déjeme en paz. Escuché voces amortiguadas de fondo, como si hubiera cubierto el teléfono para hablar con otra persona. Cuando regresó, su voz había cambiado, más suave, casi pensativa. Realmente no tiene idea de quién soy o de qué estoy hablando, ¿verdad? Un alivio me invadió. No, no la tengo. Este es un número equivocado. Lamento si busca a alguien más, pero no puedo ayudarlo. Otra pausa. Interesante. La palabra flotó entre nosotros, cargada de un significado que no pude descifrar. Me disculpo por interrumpir su sueño, Elena Moncada, enfermera del Hospital de la Fe. Que descanse bien. La llamada terminó y me quedé inmóvil en mi cama, aferrando mi teléfono, mirando la pantalla oscurecida. Afuera, la lluvia se intensificó, tamborileando contra la ventana con un ritmo errático que coincidía con los latidos de mi corazón. Traté de convencerme de que no era nada, un número equivocado, un malentendido, algo de lo que me reiría mañana. Pero no pude quitarme la sensación de que, de alguna manera, al responder a esa llamada, había cometido un terrible error. Al día siguiente, me arrastré por mi turno, la extraña llamada acechando los límites de mi conciencia,
mientras me movía de paciente en paciente. El Hospital de la Fe, como de costumbre, tenía poco personal. La sala de emergencias rebosaba con las consecuencias de un choque múltiple en la autopista. A media tarde, casi me había convencido de que la conversación nocturna había sido un sueño, producto de mi mente excesivamente cansada. Pareces un zombie, comentó Teresa, otra enfermera que había trabajado en el Hospital de la Fe desde antes de que yo naciera. Su cabello canoso estaba recogido en un moño estricto, sus ojos agudos mientras me evaluaba por encima de sus lentes de lectura. Gracias por el voto de confianza, murmuré, actualizando el expediente de un paciente en la estación de enfermeras. 3 turnos nocturnos seguidos de un turno de día te hacen eso. Teresa resopló. Cuando yo tenía tu edad, trabajé turnos dobles durante una semana entera durante la epidemia de gripe del 99. Ustedes los jóvenes no tienen resistencia. No me molesté en discutir. La ética de trabajo de Teresa era legendaria, al igual que su completa falta de simpatía por lo que ella llamaba fragilidad milenial. Hay una entrega para ti en recepción, dijo, entregándome otro expediente. La cama 4 necesita un cambio de vendaje. ¿Una entrega? No pedí nada. Teresa se encogió de hombros. Bueno, a alguien le gustas lo suficiente como para enviarte flores. ¡Qué agradable! ¿Flores? No había salido con nadie en más de un año, no desde la desastrosa relación con Marcos, un residente de cirugía que estaba viendo a otras 3 mujeres simultáneamente. Mi cumpleaños no era hasta dentro de varios meses, y mi madre solo enviaba regalos prácticos como calcetines o aparatos de cocina. La curiosidad me impulsó hacia la recepción durante mi descanso. El ramo que me esperaba era enorme, un arreglo dramático de rosas rojas oscuras y lirios blancos que debió haber costado una fortuna. La recepcionista, Diana, abrió los ojos al verme. ¿Admirador secreto?, preguntó, moviendo las cejas. Debe ser un error, dije, buscando una tarjeta. No hay error. El chico que las entregó preguntó específicamente por Elena Moncada y dijo que verificara tu identificación antes de dártelas. Me entregó un pequeño sobre escondido entre las flores. Mis dedos temblaron ligeramente al abrirlo. Una sensación de premonición invadiéndome incluso antes de leer el pulcro mensaje escrito a mano dentro. Los números equivocados a veces conducen a las conexiones correctas. Espero con ansias hacer la tuya. La tarjeta no tenía información de contacto, ni más explicaciones, solo ese mensaje críptico y una inicial. Ah, tenía que ser del hombre que me había llamado anoche. ¿Quién entregó esto?, le pregunté a Diana, tratando de mantener la voz firme. Un servicio de entrega que nunca antes había visto. Un tipo de traje. Parecía caro. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Lindo también, de una manera aterradora. Construido como un gorila. ¿Dijo algo más? No, solo esperó mientras verificaba que estabas de turno. Luego se fue. Ella estudió mi rostro. ¿Estás bien, Elena? Parece que has visto un fantasma. Estoy bien, solo sorprendida. Forcé una sonrisa. ¿Te importaría guardarlas en recepción hasta que termine mi turno? Son demasiado grandes para la sala de descanso. Mientras regresaba a la sala de emergencias, mi mente se aceleraba. ¿Cómo había descubierto dónde trabajaba? Mencioné el Hospital de la Fe durante nuestra breve conversación, pero eso no explicaba cómo descubrió mi nombre completo o mi horario de turno. El pensamiento me produjo un escalofrío a pesar de los pasillos perpetuamente sobrecalentados del hospital. Durante el resto de mi turno, me encontré mirando por encima del hombro, estudiando los rostros de los visitantes con más cuidado de lo habitual, saltando cada vez que alguien me llamaba. Para cuando salí a las 8 en p.m., mis nervios estaban destrozados. Debatí dejar las flores, pero finalmente decidí llevarlas. Algo acerca de abandonarlas se sentiría como un rechazo. Y aunque no podía explicar por qué, esa posibilidad me asustaba más que aceptarlas. El estacionamiento del hospital estaba tenuemente iluminado como siempre, a pesar de las numerosas quejas del personal sobre la seguridad. Aferré mi llavero con gas pimienta en una mano, el voluminoso arreglo floral en la otra,
y me apresuré hacia mi viejo Honda Civic estacionado en la esquina más alejada del nivel 2. Estaba tan concentrada en llegar a mi coche que casi me lo pierdo. El sedán Mercedes negro estacionado a 2 espacios del mío, con el motor en marcha, los cristales tintados demasiado oscuros para ver el interior. Disminuí el paso, las alarmas sonando en mi cabeza. Ese lugar había estado vacío esta mañana. Al acercarme a mi coche, la puerta del pasajero del Mercedes se abrió. Me congelé, las flores apretadas contra mi pecho como un escudo, el gas pimienta en alto. Un hombre salió, alto e imponente en un traje de carbón perfectamente cortado. Sus movimientos eran fluidos, sin prisas, mientras se enderezaba y se giraba para encararme. Cabello oscuro, impecablemente peinado, mandíbula fuerte, afeitado y ojos oscuros y penetrantes que parecían traspasarme. Elena Moncada, dijo, su voz instantáneamente reconocible del teléfono. No era una pregunta, di un paso atrás. ¿Cómo me encontró? Una leve sonrisa jugó en las comisuras de su boca, aunque no llegó a sus ojos. Encontrar gente rara vez es difícil con los recursos adecuados. ¿Qué quiere? Disculparme apropiadamente por interrumpir su sueño y satisfacer mi curiosidad. Se apoyó en el coche, con las manos en los bolsillos, la imagen de la confianza casual. Sin embargo, no había nada casual en la intensidad de su mirada, o en la forma en que otro hombre, grande, con el inconfundible bulto de una funda de hombro bajo la chaqueta, permanecía vigilante junto a la puerta del conductor. Apreté el gas pimienta. ¿Curiosidad sobre qué? ¿Sobre qué tipo de mujer contesta un número equivocado a las 2:37 de la mañana y procede a entablar conversación con un completo extraño? Inclinó ligeramente la cabeza. La mayoría habría colgado de inmediato. Estaba medio dormida, dije a la defensiva, y soy enfermera. Contestar llamadas a horas inusuales es parte de mi trabajo. Ah, sí, la cuidadora, siempre poniendo a los demás primero. Me estudió por un momento. Las flores. ¿Son de su agrado? Miré el ramo, su pesado perfume llenando el espacio entre nosotros. Son extravagantes e innecesarias. No estoy de acuerdo. La belleza debe ser reconocida con belleza. El cumplido, dicho con tanta naturalidad, me tomó por sorpresa. Me moví incómoda. Mire, señor Alejandro, me corrigió. Alejandro Ramírez. Señor Ramírez, continué con firmeza. No sé qué quiere de mí, pero encontrar dónde trabajo, esperarme en un estacionamiento, esto es acoso. Es ilegal y aterrador. Algo se oscureció en su expresión. Le aseguro que si quisiera asustarla, tengo métodos mucho más efectivos a mi disposición. Un escalofrío me recorrió la espalda. Eso suena a amenaza. Meramente una observación. Se enderezó, dando un paso hacia mí. Instintivamente di un paso atrás y él se detuvo, pareciendo reconsiderar su acercamiento. La he incomodado. Esa no era mi intención. ¿Cuál era su intención? Me estudió por un largo momento antes de responder. Conocer a la mujer con la voz que ha estado resonando en mi cabeza todo el día. Ver si sus ojos eran realmente tan verdes como esmeraldas, como imaginaba. A pesar de mi miedo, un calor subió a mis mejillas. Bueno, ahora me ha visto. Misterio resuelto. Por favor, déjeme en paz. ¿Y si no quiero? La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros, cargada de implicaciones. Antes de que pudiera formular una respuesta, el hombre junto a la puerta del conductor habló en voz baja pero urgente. Jefe, tenemos compañía. Patrulla de seguridad acercándose. La expresión de Alejandro permaneció inalterada, pero sentí un cambio en su postura, una tensión casi imperceptible. Parece que nuestra conversación tendrá que continuar en otro momento. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una tarjeta de presentación, extendiéndomela. Mi número privado, en caso de que alguna vez necesite ayuda. No hice ningún movimiento para tomarla. No voy a llamar. Ese fantasma de sonrisa regresó. Ya veremos. Colocó la tarjeta en el capó de mi coche y abrió la puerta del pasajero del Mercedes. Antes de entrar, se detuvo,
mirándome una última vez. Por cierto, Elena Moncada, las flores fueron solo el principio. A partir de ahora, usted es mía. La puerta se cerró con un suave golpe y el Mercedes se alejó suavemente, desapareciendo por la rampa mientras un vehículo de seguridad doblaba la esquina. Me quedé inmóvil, sus palabras resonando en mis oídos, la tarjeta en mi coche pareciendo quemar con un calor invisible. A partir de ahora, usted es mía. ¿Quién era este hombre que podía decir tal cosa a una completa extraña? ¿Y por qué, a pesar del miedo que me invadía, sentí un traicionero destello de curiosidad sobre qué significaba exactamente? Con manos temblorosas, recogí la tarjeta, con la intención de tirarla. En cambio, me encontré deslizándola en mi bolsillo antes de abrir mi coche y colocar las flores cuidadosamente en el asiento del pasajero. Mientras conducía a casa a través de la oscuridad creciente, no pude quitarme la sensación de que mi vida acababa de desviarse drásticamente de su curso, como un tren que salta sus vías, y que el choque, cuando llegara, sería espectacular. La tarjeta me quemó en el bolsillo todo el camino a casa, como un carbón ardiente contra mi muslo. Mantuve una mano en el volante y la otra apretada alrededor de mi teléfono, lista para llamar al 911 a la primera señal de un elegante Mercedes negro en mi espejo retrovisor. Pero nadie me siguió, al menos nadie que yo pudiera ver. Mi edificio de departamentos estaba lejos del lujo, una fábrica textil convertida de los años 40 con paredes de ladrillo expuesto, ventanas con corrientes de aire y tuberías que gemían como fantasmas atormentados. Pero el alquiler era asequible con un salario de enfermera, y las enormes ventanas inundaban mi pequeño espacio de luz durante el día. Por la noche, sin embargo, esas mismas ventanas me hacían sentir expuesta, visible para cualquiera que pudiera estar observando desde la oscuridad exterior. Verifiqué las cerraduras de mi puerta 3 veces antes de colocar las flores en la encimera de mi cocina. Parecían fuera de lugar en mi modesto departamento, demasiado opulentas, demasiado perfectas, como el propio Alejandro había aparecido contra el lúgubre telón de fondo del estacionamiento del hospital. A partir de ahora, usted es mía. Las palabras se repetían en mi mente mientras me quitaba el uniforme y me ponía un pants y una camiseta grande. ¿Qué clase de hombre le decía algo así a una mujer que acababa de conocer? Un hombre peligroso, un hombre poderoso, un hombre acostumbrado a conseguir exactamente lo que quería. Alejandro Ramírez. El nombre todavía no significaba nada para mí, pero la forma en que se comportaba, el guardaespaldas silencioso, el coche caro, todo gritaba dinero e influencia. Saqué mi computadora portátil y escribí su nombre en la barra de búsqueda, mi curiosidad superando mi buen juicio. Los resultados eran sorprendentemente escasos para alguien que se comportaba con tanta importancia. Algunas menciones en revistas de negocios sobre propiedades inmobiliarias, una foto en una gala benéfica de hace 3 años y una breve mención en un artículo sobre fuerzas emergentes en el panorama económico de la ciudad. Nada que explicara por qué la mera mención de su nombre se suponía que me disuadiría de llamar a la policía. Hice clic en la foto de la gala benéfica. Allí estaba él, inmaculado en un esmoquín, con el brazo alrededor de una rubia esbelta cuya sonrisa parecía forzada. Su propia expresión era inescrutable, los ojos enfocados en algún lugar más allá de la cámara, como si su mente estuviera en asuntos más importantes. El pie de foto identificaba a la mujer como Sofía Valencia, hija del empresario retirado Víctor Valencia. Algo en los nombres me trajo un vago recuerdo. Busqué a Víctor Valencia y encontré mucha más información, incluido un artículo de hace una década sobre su jubilación tras investigaciones federales por lavado de dinero y presuntos vínculos con el crimen organizado. Los cargos habían sido retirados por falta de pruebas. Se me heló la sangre. Las piezas encajaron con una claridad aterradora. La autoridad en la voz de Alejandro, el guardaespaldas, la forma en que había dicho su nombre, como si debiera reconocerlo. ¿La mafia? Tenía que estar conectado con el crimen organizado. Cerré mi computadora portátil con manos temblorosas, de repente asustada de que incluso buscar su nombre pudiera alertarlo de alguna manera. Era un miedo irracional, pero nada en esta situación era racional.
La gente normal no recibía llamadas telefónicas en medio de la noche de jefes de la mafia. La gente normal no tenía hombres peligrosos esperándolos en estacionamientos, reclamando ser dueños de ellos después de una sola reunión. Pero nada en mi vida había sido normal desde que mis padres murieron en el incendio de la casa cuando yo tenía 19 años, dejándome sola en el mundo, excepto por una montaña de facturas médicas que su seguro no había cubierto. Me había abierto camino a través de la escuela de enfermería, tomando turnos dobles siempre que era posible, viviendo de sopas instantáneas y café, impulsada por la necesidad de ayudar a otros de la misma manera que las enfermeras habían intentado ayudar a mis padres en sus últimas horas. Me había construido una vida a partir de las cenizas de la tragedia, una vida pequeña y tranquila, pero mía. La idea de que este extraño pudiera amenazar eso con sus palabras ominosas y su intensa mirada me llenó de igual partes miedo e ira. Saqué la tarjeta de presentación que me había dado. Era elegantemente simple, cartulina gruesa de color crema, con solo su nombre y un número de teléfono grabado en tinta oscura. Sin nombre de empresa, sin título, sin dirección. Debería tirarla. Debería denunciarlo a la policía. Debería solicitar un traslado a otro hospital, mudarme a otro departamento, cambiar mi número de teléfono. En cambio, coloqué la tarjeta en mi mesita de noche y traté de dormir. El aroma de esas rosas rojas como la sangre se deslizaba desde la cocina, invadiendo mis sueños con visiones de ojos oscuros y amenazas susurradas. Pasaron 3 días sin más contacto de Alejandro Ramírez. No más flores, no más llamadas telefónicas, no más coches de lujo esperando en el estacionamiento. Empecé a respirar con más facilidad, a convencerme de que cualquier extraña fijación que hubiera tenido conmigo había pasado. Quizás había encontrado a la persona a la que realmente había intentado llamar esa noche. Quizás había pasado a su siguiente obsesión. Me volqué en el trabajo, tomando turnos extra para mantener mi mente ocupada. Al cuarto día, el agotamiento me alcanzó. Casi le administro el medicamento equivocado a un paciente anciano antes de que Teresa se diera cuenta y me detuviera. «Vete a casa, Moncada», dijo, no concainmente. «Estás muerta de cansancio. Yo cubriré el resto de tu turno». Demasiado cansada para discutir, le di las gracias y me dirigí al vestuario a recoger mis cosas. Al abrir mi casillero, un pequeño sobre blanco se cayó. Mi nombre estaba escrito en el anverso con la misma elegante caligrafía que la tarjeta que había acompañado las flores. Mis manos temblaron al abrirlo. «Cena esta noche, 8 p.m. Un coche estará esperando». No era una petición, ni un signo de interrogación, solo una orden, una expectativa de obediencia. Arrugué la nota en mi puño, la ira ardiendo a través de mi agotamiento. ¿Quién se creía que era? Sin embargo, debajo de la ira acechaba algo más, un aleteo prohibido de emoción, una curiosidad que no podía suprimir del todo. ¿Cómo había entrado en mi casillero? ¿Cuánto tiempo me había estado observando, planeando esto? Aparté el pensamiento y tiré la nota arrugada a la basura. No iba a cenar con un hombre que pensaba que simplemente podía ordenar mi presencia. No me iba a acercar a Alejandro Ramírez nunca más. Para cuando llegué a mi departamento, una tormenta se había desatado, coincidiendo con mi turbulento estado de ánimo. Me metí en la ducha, dejando que el agua caliente lavara el olor a hospital y la tensión de mis hombros. Mientras el vapor llenaba el baño, cerré los ojos e intenté vaciar mi mente. En cambio, cuando te coges me encontré recordando la intensidad en la mirada de Alejandro, la tranquila confianza en su voz cuando había dicho, «A partir de ahora, eres mía». No era una petición o una esperanza, sino una declaración de hecho, como si hubiera vislumbrado nuestro futuro y simplemente me estuviera informando de lo que ya sabía que era verdad. Cerré la llave del agua con un giro brusco y me envolví en una toalla irritada por mis propios pensamientos traicioneros. No era una heroína ingenua de una novela romántica, seducida por el peligro y las promesas oscuras. Era una mujer práctica que había sobrevivido demasiado para arriesgarlo todo por una emoción momentánea.
Mientras me vestía con mis pijamas más cómodas, miré el reloj. 7:43 p.m. En 17 minutos, un coche estaría esperando en algún lugar fuera de mi edificio, y Alejandro Ramírez esperaría que yo subiera a él, que le siguiera el juego en cualquier cosa que estuviera orquestando. Eso no va a suceder, murmuré para mí misma, calentando comida china sobrante y acomodándome en mi sofá con un programa de realidad sin sentido para hacerme compañía. Exactamente a las 8 en punto sonó mi teléfono. Número desconocido. Lo dejé sonar hasta el buzón de voz. Volvió a sonar inmediatamente después. De nuevo lo ignoré. La tercera vez respondí, mi paciencia evaporándose. Deje de llamarme. El coche está esperando, Elena. Su voz era tranquila, imperturbable por mi hostilidad. No voy a ir. Sí, irá. De nuevo, esa certeza, esa absoluta confianza. No respondo bien a las órdenes, señor Ramírez. Alejandro, corrigió. Y no fue una orden, fue una expectativa. Bueno, sus expectativas están a punto de verse severamente defraudadas. Clavé un trozo de pollo agridulce con mi tenedor. Estoy en pijama, comiendo comida para llevar, y no tengo ninguna intención de ir a ningún lado con usted. Hubo una pausa y creí detectar un dejo de diversión en su voz cuando volvió a hablar. ¿Qué tipo de comida para llevar? La pregunta fue tan inesperada que respondí con sinceridad. China, del dragón dorado de la calle Novena. Sus dumplings son atroces. El chef no usa suficiente jengibre. Parpadeé sorprendida. ¿Ha comido en el dragón dorado? Una risa suave. Me tomo la molestia de conocer mi ciudad, Elena. Cada restaurante, cada esquina, cada joya escondida y decepcionante trampa para turistas. ¿Así es como me encontró? ¿Porque conoce su ciudad? No, encontrarla requirió recursos más especializados. Un escalofrío me recorrió a pesar del calor de mi departamento. Eso no es tranquilizador. No estaba destinado a hacerlo. Hizo una pausa. Esperaba discutir esto durante la cena, pero ya que ha decidido desafiar mi invitación, no fue una invitación, fue una orden. Supongo que tendré que ser directo. Continuó como si no lo hubiera interrumpido. La noche que contestó mi llamada, esperaba noticias de alguien más. Alguien que me había robado algo extremadamente valioso. Dejé el tenedor, de repente alerta. Le dije que no sé nada de... Le creo, dijo interrumpiéndome. Lo que me parece curioso es que su número de teléfono difiere solo en un dígito del suyo. Esa clase de coincidencia me hace sospechar. Es solo una coincidencia, insistí. Millones de personas tienen números de teléfono similares. Quizás, pero cuando el hombre que me traicionó aparece muerto en el puerto 2 días después de hablar con usted y su teléfono no aparece por ningún lado, dejó la implicación en el aire. Mi sangre se heló. ¿Está diciendo, usted lo mató? Estoy diciendo que ciertas partes podrían creer que usted está conectada a un hombre que robó a gente muy peligrosa. Gente que podría no ser tan discreta como yo. Me puse de pie, acercándome a la ventana para mirar a través de las persianas hacia la calle. La lluvia azotaba el cristal, difuminando la vista. ¿Me te está amenazando? Al contrario, le ofrezco protección. Solté una risa sin humor. ¿Protección de qué? ¿De quién? ¿De usted y sus amigos peligrosos? De quien quiera que pueda venir buscando lo que Gregorio Pérez robó antes de su desafortunado accidente. De quien quiera que pueda creer que su última llamada telefónica rastreada a su número significa que usted lo tiene o sabe dónde está. Gregorio Pérez. El nombre no significaba nada para mí. Sin embargo, aparentemente, la similitud de mi número de teléfono con el suyo me había enredado en el peligroso juego que le había costado la vida. ¿Qué robó?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Esa no es una conversación para una línea telefónica insegura. Su tono era cortante ahora. Todo negocio. El coche esperará otros 15 minutos. Le sugiero que reconsidere su posición. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Me quedé helada junto a la ventana, las implicaciones de sus palabras calando en mí. Si lo que decía era cierto, si esta persona, Gregorio, le había robado a gente peligrosa,
y luego había aparecido muerto, cualquiera conectado a él, incluso por error, podría estar en peligro. Pero si Alejandro estaba involucrado en su muerte, ¿no era él una de esas personas peligrosas? ¿Cómo podía confiar en que me protegería de una amenaza que él mismo podría haber creado? Volví a mirar a través de las persianas, escudriñando la calle hasta que lo vi. Un coche negro parado en la acera, los limpiaparabrisas moviéndose rítmicamente contra el aguacero. Incluso a través de la ventana empañada por la lluvia, pude notar que no era el Mercedes del estacionamiento. Este era más grande, más sutil, con ventanas oscurecidas que no revelaban nada de sus ocupantes, esperándome. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. 12 minutos. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras sopesaba mis opciones. Quedarme en casa, ignorar su advertencia y esperar que todo fuera una elaborada mentira diseñada para manipularme. O ir con él. Entrar voluntariamente en la órbita de un hombre que emanaba peligro por cada poro. Ninguna de las opciones se sentía segura, pero al menos si iba con él, podría obtener algunas respuestas. Con una maldición ahogada, abrí mi armario y tomé la primera ropa decente que encontré. Jeans negros, un suéter verde esmeralda que mi madre siempre decía que resaltaba mis ojos, y botas hasta el tobillo. Me hice una coleta apresurada con mi cabello húmedo, me apliqué un mínimo de maquillaje y tomé mi teléfono y mis llaves. Otro mensaje de texto llegó mientras cerraba la puerta con llave. 5 minutos. Tomé las escaleras en lugar de esperar el viejo ascensor, mi mente acelerándose más rápido que mis pies. ¿Qué estaba haciendo? Esto era una locura. Debería llamar a la policía, reportar todo. La extraña llamada, las flores, la nota en mi casillero, las ominosas advertencias sobre un hombre muerto cuyo número era similar al mío. Pero, ¿qué pruebas tenía? Una tarjeta de presentación, flores sin mensaje amenazador, una invitación a cenar. Nada ilegal, nada que no pudiera explicarse como las acciones de un hombre interesado. Quizás demasiado ansioso, pero no criminal. ¿Y si Alejandro Ramírez era lo que sospechaba? Un hombre con conexiones con el crimen organizado. ¿La policía siquiera podría protegerme? ¿O involucrarlo solo me pondría en más peligro? Empujé las puertas del vestíbulo y salí a la lluvia, apretándome la chaqueta. El coche negro estaba exactamente donde lo había visto desde mi ventana, con el motor en marcha, una silueta oscura visible detrás del volante. Al acercarme, la puerta trasera se abrió desde adentro. Dudé, la lluvia empapando mi ropa, pegando mi cabello a la cara a pesar de mi capucha. Señorita Moncada. El conductor había salido, sosteniendo un paraguas sobre mí, el mismo hombre que había estado custodiando el coche de Alejandro en el estacionamiento. El señor Ramírez está esperando. Miré más allá de él hacia la oscuridad del interior del coche. Una vez que entrara, no habría vuelta atrás. Estaría reconociendo algo que no entendía completamente, aceptando reglas que no me habían dicho. Si subo a este coche, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Quiero su palabra de que me llevarán a casa sana y salva esta noche. La expresión del conductor permaneció impasible. El señor Ramírez le da su garantía personal de su seguridad. No era la tranquilidad que quería, pero era vos lo que iba a obtener. Respirando hondo, me metí en el coche, la puerta cerrándose detrás de mí con un suave y costoso golpe. El interior estaba oscuro, iluminado solo por el suave resplandor de las luces de la ciudad que se filtraban a través de las ventanas empañadas por la lluvia. Y allí estaba él, Alejandro Ramírez, sentado frente a mí, su rostro medio en la sombra, observándome con esos ojos intensos que parecían no perderse nada. «Viniste», dijo simplemente, como si nunca hubiera dudado que lo haría. «No me dejaste mucha opción. Traté de mantener la voz firme, de ocultar el temblor de mis manos entrelazándolas fuertemente en mi regazo. Sus labios se curvaron en el mismo fantasma de sonrisa que había visto en el estacionamiento. Siempre hay una opción, Elena. Acabas de tomar la primera. El coche se alejó de la acera, llevándome a la noche lluviosa y más profundamente al mundo de Alejandro Ramírez. No podía quitarme la sensación de que acababa de entrar en una hermosa jaula dorada y que el hombre sentado frente a mí
Tenía la única llave. El coche se deslizó por las calles mojadas por la lluvia, el silencio en el interior roto solo por el rítmico barrido de los limpiaparabrisas contra el cristal. Alejandro me observaba con una intensidad inquietante, como si estuviera catalogando cada detalle de mi apariencia. Luché contra el impulso de moverme bajo su mirada. «Te ves diferente con el cabello recogido», dijo finalmente. Me toqué la coleta apresurada con timidez. Tuve 5 minutos para arreglarme. No fue una crítica. Sus ojos se detuvieron en mi cuello expuesto antes de volver a mi rostro. «El verde te sienta bien. Resalta tus ojos como sospechaba». El cumplido me incomodó, no porque fuera inoportuno, sino por la forma en que hizo que algo revoloteara en mi pecho a pesar de mi miedo. Cambié de tema bruscamente. «¿A dónde vamos?» «A un lugar privado, a un lugar seguro». «No siempre son lo mismo», señalé. Una sonrisa jugó en las comisuras de su boca. Perceptiva, pero en este caso sí lo son. El coche giró hacia la autopista en dirección a los suburbios del norte, más ricos. La lluvia golpeaba el techo, creando un capullo de sonido que hacía que este extraño viaje se sintiera aún más surrealista. «Háblame de Gregorio Pérez», dije, decidida a mantener la conversación sobre la razón por la que estaba aquí. «Dijiste que te robó algo». La expresión de Alejandro se endureció. «No a mí específicamente, a un asociado, pero la distinción es irrelevante ahora, porque está muerto». «Sí». La crudeza de su respuesta me heló. «¿Usted lo mató? ¿Importaría si lo hiciera?» «Claro que importaría», exclamé, la ira momentáneamente superando mi miedo. «Estoy sentada en un coche con usted. Merezco saber si es un asesino». Me estudió por un largo momento, su rostro ilegible en las sombras cambiantes. «No maté a Gregorio Pérez, pero no puedo decir que lamenté su muerte». «¿Qué robó que fuera tan importante?» «Información, del tipo que podría destruir vidas, material de chantaje, por así decirlo». Metió la mano en un compartimento interior y sacó una jarra de cristal y 2 vasos. «Beba». Negué con la cabeza. Quiero mantener la cabeza fría. Ese fantasma de sonrisa apareció de nuevo. «Chica lista». «No soy una chica. Tengo 30 años. Una mujer». Luego se sirvió una medida de líquido ámbar. «Una mujer hermosa e inteligente que contesta números equivocados en medio de la noche y se adentra en el peligro con los ojos bien abiertos». No me adentré en el peligro. Fui arrastrada a él por su llamada telefónica. Tomó un sorbo lento de su bebida. «El destino tiene formas interesantes de unir a las personas». «Esto no es destino. Esto es un error, una coincidencia de números de teléfono». «No creo en las coincidencias, Elena». La forma en que dijo mi nombre me envió un escalofrío involuntario por la espalda. Todo sucede por una razón. Miré por la ventana, tratando de determinar dónde estábamos. Las luces de la ciudad habían desaparecido, reemplazadas por la oscuridad de lo que parecía ser una zona boscosa. La inquietud me subió por la espalda. «Dijiste que íbamos a un lugar seguro». «Lo estamos». Asintió hacia el parabrisas donde unas enormes rejas de hierro forjado se abrían para admitir nuestro vehículo. Más allá de las rejas se extendía un largo camino sinuoso, flanqueado por árboles perfectamente cuidados. Al final se alzaba una mansión que parecía sacada de una novela gótica. Todo piedra y ángulos, ventanas que brillaban con una luz cálida contra la noche tormentosa. «¿Esta es su casa?», pregunté, incapaz de mantener la admiración fuera de mi voz. «Una de ellas». El coche se detuvo bajo un pórtico cubierto. Antes de que el conductor pudiera abrir mi puerta, Alejandro estaba allí ofreciéndome su mano. Dudé antes de tomarla, sobresaltada por la calidez de su piel contra la mía, por la fuerza en sus dedos mientras se cerraban alrededor de mi mano. La entrada principal estaba custodiada por 2 hombres de traje oscuro que asintieron respetuosamente mientras Alejandro me guiaba al interior. El vestíbulo era cavernoso con una escalera imponente y suelos de mármol que resonaban con nuestros pasos. Arte que parecía digno de museo adornaba las paredes,
y una lámpara de araña de cristal proyectaba arcoíris por todo el espacio. Por aquí, dijo Alejandro, guiándome con un ligero toque en la parte baja de mi espalda que quemó a través de la tela de mi suéter. Pasamos por varias habitaciones, cada una más opulenta que la anterior, hasta que llegamos a lo que parecía ser un estudio. Un fuego crepitaba en una enorme chimenea de piedra, proyectando sombras danzantes sobre libros encuadernados en cuero que forraban las paredes. Dos sillones de respaldo alto daban al hogar, una pequeña mesa entre ellos puesta con una bandeja de plata. Siéntese, por favor. Alejandro señaló una de las sillas. ¿Tiene hambre? Imagino que su comida china para llevar fue interrumpida. Como si hubiera un detonante, mi estómago gruñó. No había comido más que unos pocos bocados antes de su llamada. Un poco, admití. Presionó un botón en la pared y a los pocos minutos apareció una mujer con un sencillo uniforme negro. Tráiganos la cena aquí, Margarita, y té para la señorita Moncada. Ella asintió y desapareció sin decir palabra. Me hundí en la silla, su cuero suave y desgastado de una manera que sugería generaciones de uso. El calor del fuego calentó mi piel fría por la lluvia, haciéndome consciente de lo húmeda que aún estaba mi ropa. Debe tener preguntas, dijo Alejandro, sentándose frente a mí. Docenas, respondí, empezando por qué me trajo a su casa en lugar de a un restaurante. Los restaurantes tienen oídos, camareros, otros comensales, personal que puede ser sobornado o amenazado. Junto a los dedos. Lo que necesitamos discutir requiere privacidad absoluta. ¿Y qué necesitamos discutir exactamente? Sus ojos oscuros reflejaban la luz del fuego, su seguridad y lo que costará. Un escalofrío me recorrió a pesar del calor de la habitación. ¿Costará? Todo tiene un precio, Elena. La protección más que nada. La mujer, Margarita, regresó con una bandeja cargada de platos cubiertos que dispuso en la mesa entre nosotros. Sirvió té en una delicada taza de porcelana para mí y whisky en un vaso de cristal para Alejandro, antes de partir tan silenciosamente como había llegado. Levanté la cubierta plateada de mi plato para encontrar un filete perfectamente sellado, verduras asadas y patatas dispuestas con la precisión de la alta cocina. El vapor subía de la comida, arrastrando aromas apetitosos que me recordaron lo hambrienta que realmente estaba. «Coma», dijo Alejandro, destapando su propia comida idéntica. «Hablaremos después». A pesar de mi aprensión, no pude resistir la comida. Comimos en silencio, los únicos sonidos el crepitar del fuego y el tintineo de los cubiertos contra la porcelana. Alejandro se movía con la gracia natural de un hombre acostumbrado al lujo, a que todas sus necesidades fueran anticipadas y satisfechas sin tener que pedirlo. Cuando terminamos, Margarita reapareció para retirar los platos, dejando té fresco y whisky a su paso. Solo cuando la puerta se cerró detrás de ella, Alejandro volvió a hablar. Gregorio Pérez trabajó para un asociado mío durante 5 años. Tenía acceso a información sensible, listas de clientes, registros financieros, pruebas de ciertas transacciones que interesarían a las autoridades. Agitó el líquido ámbar en su vaso. Hace 3 semanas, desapareció junto con un disco duro que contenía toda esta información. ¿Y este asociado es alguien que prefiere permanecer en el anonimato? Alguien que confió en Pérez y fue traicionado. Alguien de la mafia, dije sin rodeos. Como usted. La expresión de Alejandro no cambió. Ha estado investigando lo suficiente como para saber que el nombre Valencia está conectado con el crimen organizado y que fue fotografiada con Sofía Valencia, la hija de Víctor. Mi ex prometida. Tomó un sorbo de su whisky. Nuestro compromiso terminó hace 2 años. Esta nueva información me tomó por sorpresa. No me di cuenta de que era capaz de tener relaciones humanas normales. Había un dejo de amargura en su tono. Le aseguro que lo soy. O lo era. Sofía decidió que la vida que podía ofrecerle no valía las complicaciones que conllevaba. Estudié su rostro, tratando de reconciliar al hombre peligroso que me había esperado en un estacionamiento con alguien que había experimentado el desamor. Lo siento. No lo esté. Fue lo mejor. Dejó su vaso.
pero no estamos aquí para discutir mis relaciones pasadas. No, estamos aquí porque un hombre muerto tenía un número de teléfono similar al mío y ahora cree que estoy en peligro. Sé que está en peligro. La certeza en su voz me produjo un escalofrío. Hace 2 días, alguien irrumpió en el departamento de Pérez. Mis hombres ya lo habían registrado, pero quienquiera que llegó después encontró algo que nosotros pasamos por alto, un trozo de papel con su número de teléfono escrito. Se me cortó la respiración. Eso no tiene sentido. Nunca conocí a ese hombre. ¿Por qué tendría mi número? Eso es lo que pretendo averiguar. Alejandro se inclinó hacia adelante, sus ojos intensos a la luz del fuego. Pero hasta que lo hagamos, necesita protección. Mi protección. ¿Y eso qué implica exactamente? Se quedará aquí donde puedo garantizar su seguridad. Continuará su trabajo en el hospital, pero mis hombres la llevarán y la traerán. No irá sola en ninguna parte. No hasta que encontremos lo que Pérez robó y determinemos por qué tenía su número. Lo miré con incredulidad. ¿Espera que me mude con usted? Un completo extraño que, según sus propias palabras, está involucrado en el crimen organizado. Espero que elija la supervivencia. Su voz era tranquila, objetiva. Las personas que buscan ese disco duro no dudarán en lastimarla para conseguir lo que quieren, lo tenga o no. ¿Y usted lo haría? Desafié. Dudaría en lastimarme, quiero decir. Algo parpadeó en sus ojos, sorprendido quizás por mi franqueza. Sí, dijo simplemente, lo haría. ¿Por qué? No me conoce. Sé lo suficiente. Se puso de pie bruscamente, dirigiéndose a un escritorio en la esquina de la habitación. De un cajón sacó una carpeta que me entregó. Véalo usted misma. Con dedos temblorosos la abrí. Dentro había lo que parecía ser un dossier sobre mí, mi partida de nacimiento, mis expedientes universitarios, mis registros laborales, mi historial médico, incluso fotos mías a varias edades. La más reciente era de la semana pasada, mostrándome saliendo de mi edificio de departamentos a primera hora de la mañana, taza de café en mano, sin saber que estaba siendo observada. El horror y la violación me invadieron. ¿Cómo se atreve? Susurré, cerrando la carpeta y apartándola de mí. ¿Cómo se atreve a invadir mi privacidad de esta manera? Necesitaba saber con quién estaba tratando. Él recuperó la carpeta, devolviéndola al escritorio, y encontré a alguien notable. Una mujer que perdió a sus padres en un trágico incendio a los 19 años, que se abrió camino en la escuela de enfermería a pesar de una deuda paralizante, que eligió una profesión dedicada a ayudar a los demás. Cada palabra era como un golpe físico, un recordatorio de lo completamente que este extraño había invadido mi vida. Deténgase. Alguien que visita las tumbas de sus padres cada mes con flores frescas, que se ofrece como voluntaria en un hospital infantil en sus días libres, que no ha tenido una relación desde que un residente de cirugía llamado Marcus Hunter traicionó su confianza hace más de un año. Las lágrimas ardían en mis ojos. Dije, deténgase. Para mi sorpresa, lo hizo. Volvió a su silla, dándome espacio para recomponerme. Cuando volvió a hablar, su voz era más tranquila. No intento lastimarla, Elena. Intento mostrarle que he sido minucioso en mi evaluación, que sé exactamente a quién estoy ofreciendo proteger. Me limpié con enojo una lágrima que se había escapado. ¿Y cuál es el precio de esta protección? Dijo que todo tiene un costo. Sí. Me estudió por encima del borde de su vaso. El costo es su confianza completa y total en mí. Solté una risa sin humor. Después de lo que acaba de mostrarme, después de saber que me ha estado acechando, investigando, fotografiando sin mi conocimiento o consentimiento, ¿cómo podría confiar en usted? Porque a pesar de todo eso, sigo siendo su mejor oportunidad de supervivencia. Dejó su vaso con cuidado deliberado. Y porque soy el único que sabe por qué Gregorio Pérez tenía su número. Mi corazón dio un vuelco. Usted dijo que no lo sabía. Dije que pretendía averiguarlo. Hay una diferencia. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una pequeña foto
que colocó sobre la mesa entre nosotros. ¿Reconoce a este hombre? Cogí la foto, estudiando el rostro de un hombre de mediana edad con el pelo ralo y facciones afiladas. Algo en él me resultaba vagamente familiar, pero no podía ubicarlo. No estoy segura. Quizás pudo haber sido un paciente en algún momento. Su nombre es Ricardo Dávalos. Era el socio comercial de su padre antes del incendio. La foto se me resbaló de los dedos de repente entumecidos. ¿Qué? No, mi padre era contador. Trabajaba para una firma en el centro. No tenía un socio comercial. La expresión de Alejandro permaneció impasible. Su padre, Jaime Moncada, era de hecho un contador, pero también tenía un negocio secundario lavando dinero para ciertas organizaciones. Ricardo Dávalos era su contacto. La habitación pareció inclinarse a mi alrededor. Eso no es posible. Mi padre era un buen hombre. Él nunca... Las personas rara vez son tan simples como necesitamos que sean, especialmente los padres. Había algo como simpatía en su voz ahora. Su padre se metió en problemas cuando intentó salir, cuando quiso ir a las autoridades. El incendio. Susurré, la implicación golpeándome como un golpe físico. ¿Está diciendo que el incendio no fue un accidente? El silencio de Alejandro fue respuesta suficiente. El mundo tal como lo había conocido se hizo añicos a mi alrededor, reconstruyéndose en algo más oscuro, más siniestro. Todos estos años había creído que mis padres habían muerto en un trágico accidente. Cableado defectuoso, habían dicho los investigadores. Una casa vieja con sistemas eléctricos anticuados. Mala suerte. No, dije, poniéndome de pie tan rápido que mi silla raspó el suelo de madera. No, no le creo. Esto es algún tipo de manipulación enfermiza. Lo está inventando para controlarme. No tengo ninguna razón para mentirle, Elena. Permaneció sentado, observándome con esos ojos oscuros e inescrutables, y todas las razones para decirle la verdad. Gregorio Pérez trabajaba para Ricardo Dávalos. El disco duro que robó contiene pruebas de décadas de crímenes financieros, incluidas las transferencias de dinero al hombre que provocó el incendio que mató a sus padres. Mis piernas cedieron bajo mí, y me hundí de nuevo en la silla. ¿Por qué tendría mi número? Porque es la hija de Jaime Moncada. Porque alguien, posiblemente el propio Dávalos, podría creer que su padre le dijo algo antes de morir. Algo que podría llevar al disco duro desaparecido. Pero no lo hizo, dije, mi voz quebrándose. Lo último que me dijo mi padre fue, «Buenas noches, cariño», cuando me fui a mi clase de la noche. No había secretos ni mensajes ocultos. Quizás no conscientemente, pero podría saber algo sin darse cuenta de su significado. Alejandro se inclinó hacia adelante, su mirada intensa. Piense, Elena. ¿Su padre alguna vez mencionó nombres, lugares? ¿Le dio algo para guardar a salvo? Negué con la cabeza, luchando por procesar este tsunami de revelaciones. No, nada de eso. Él era solo mi papá, me ayudaba con mis tareas, me llevaba a pescar los domingos. Él... Mi voz se apagó mientras un recuerdo salía de la superficie. Algo en lo que no había pensado en años. Alejandro notó mi vacilación de inmediato. ¿Qué es? Nada importante. Solo unas semanas antes del incendio, me regaló un collar por mi 19º cumpleaños, un relicario. Dijo que había pertenecido a mi abuela, pero nunca había visto a mi madre usarlo, lo que me pareció extraño. Me toqué la garganta, recordando. Lo perdí después del incendio. Con todo lo demás que estaba pasando, los funerales, las facturas médicas, tratando de averiguar cómo sobrevivir, un collar perdido no parecía importante. ¿Cómo era? Plateado, de forma ovalada, con un patrón de filigrana en la parte delantera. Dentro había una pequeña foto de mis padres el día de su boda. Fruncí el ceño, tratando de recordar detalles. El broche estaba roto. Papá dijo que lo arreglaría, pero entonces... Alejandro se puso de pie bruscamente. Necesitamos encontrar ese relicario. Le dije que se perdió después del incendio. Todo era un caos. Me mudé 3 veces el año siguiente tratando de encontrar vivienda asequible mientras seguía estudiando. Podría estar en cualquier lugar.
O podría estar exactamente donde alguien lo puso para mantenerlo a salvo. Se acercó a un teléfono en el escritorio, presionó un botón y habló rápidamente en italiano. Capté la palabra relicario en medio del flujo de sílabas desconocidas. Cuando colgó, se volvió hacia mí, una nueva urgencia en sus movimientos. Mis hombres comenzarán a buscar inmediatamente. Mientras tanto, necesita quedarse aquí donde puedo protegerla. La magnitud de la situación me abrumó. Si lo que Alejandro decía era cierto, si mi padre había estado involucrado en lavado de dinero, si su muerte no había sido un accidente, si este disco duro desaparecido contenía pruebas, entonces realmente estaba en peligro. Pero confiar en este hombre, mudarme a su casa, ponerme completamente bajo su control. Necesito tiempo para pensar, dije, levantándome de la silla con piernas inestables. Esto es demasiado para procesar todo a la vez. El tiempo es el único lujo que no tenemos. Alejandro se acercó, lo suficiente como para que pudiera oler su colonia, algo sutil y caro con notas de sándalo y ámbar. Quien quiera que esté buscando ese disco duro ahora sabe de usted. Ya la han conectado con Pérez a través de su número de teléfono. Es solo cuestión de tiempo antes de que la encuentren. ¿Cómo sé que no es uno de ellos? Que esto no es un elaborado plan para usarme y encontrar este misterioso relicario que puede o no contener algo valioso. Su mandíbula se tensó. No lo sabe. Ese es el precio que mencioné. Confianza. Tiene que decidir ahora mismo si confía en mí o no. Eso no es justo, susurré, las lágrimas amenazando de nuevo. Usted ha tenido semanas para investigarme, para saber todo sobre mí. Yo lo conozco hace menos de una semana. La vida no es justa, Elena. Extendió la mano, rozando suavemente una lágrima de mi mejilla con el pulgar. El simple toque me envió electricidad, confusa y no deseada. Si lo fuera, sus padres todavía estarían vivos y nunca nos habríamos conocido. Me alejé de su toque, necesitando espacio para pensar con claridad. Si me quedo aquí, necesito garantías. Conservo mi trabajo. Entro y salgo cuando quiera, con su seguridad si es necesario. Y quiero mi propio espacio, mi privacidad. Todas las peticiones razonables, asintió. Aunque debo insistir en aprobar sus movimientos con antelación, por motivos de seguridad, y cuando esto termine, cuando encuentre lo que busca, recupero mi vida por completo. Usted desaparece de ella como si nunca hubiera existido. Algo parpadeó en sus ojos, luego una oscuridad, una posesividad que me dejó sin aliento. ¿Es eso realmente lo que quiere? Antes de que pudiera responder, la puerta del estudio se abrió de golpe. El conductor que nos había traído aquí entró corriendo, su rostro normalmente impasible tenso de urgencia. «Jefe», dijo. Sus ojos se dirigieron a mí y luego de nuevo a Alejandro. «Tenemos una situación. Su departamento en la ciudad ha sido comprometido». Toda la actitud de Alejandro cambió en un instante. Una quietud depredadora se apoderó de él. «Explica». «El sistema de seguridad fue desactivado hace 7 minutos. El equipo 2 respondió y encontró signos de entrada forzada. El lugar ha sido destrozado. ¿Víctimas? Ninguna de las nuestras. Hay un cuerpo, masculino, aproximadamente de 35 años. Una sola herida de bala en la cabeza. No es uno de los jugadores habituales. La identificación dice Roberto Cortés, pero estamos verificando si es legítima». El nombre no significaba nada para mí, pero la expresión de Alejandro se oscureció aún más. Reconocimiento facial en curso ahora. Los resultados preliminares sugieren una conexión con el grupo Kazan. Alejandro maldijo por lo bajo en lo que sonó a italiano. Aseguren la finca, dupliquen los guardias del perímetro. Nadie entra o sale sin mi autorización directa. Se volvió hacia mí, su expresión sombría. Parece que su decisión ha sido tomada por usted. Se están moviendo más rápido de lo que anticipé. El miedo me oprimió la garganta cuando la realidad de la situación me golpeó. Esto no era un juego o una elaborada manipulación. Había gente muerta. Mis padres, Gregorio Pérez, este hombre desconocido en el departamento de Alejandro.
Y de alguna manera, imposiblemente, yo estaba conectada a todo esto a través de un número equivocado y un relicario perdido. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, odiando el temblor en mi voz. Los ojos de Alejandro se encontraron con los míos, oscuros y decididos. Encontramos ese relicario antes que ellos, y la mantengo viva, cueste lo que cueste. En ese momento, de pie en el estudio iluminado por el fuego de una mansión que pertenecía a un hombre que apenas conocía, rodeada de peligros que apenas comenzaba a comprender, tomé mi decisión. No porque confiara en Alejandro Ramírez, sino porque no tenía otra opción. Ahora estaba irrevocablemente enredada en su peligroso mundo y la única salida era atravesarlo. Alejandro se movió con una precisión rápida y controlada, emitiendo órdenes en rápido italiano a través de su teléfono mientras me guiaba fuera del estudio. El conductor, cuyo nombre supe que era Marco, lo seguía de cerca, con la mano apoyada en la pistola enfundada bajo su chaqueta. ¿A dónde vamos?, pregunté, luchando por seguir el ritmo de las largas zancadas de Alejandro. A un lugar aún más seguro. Me guío a través de un laberinto de pasillos hasta que llegamos a lo que parecía ser un callejón sin salida. Alejandro apoyó la palma de la mano contra un panel de madera, que se deslizó silenciosamente para revelar un moderno ascensor. Poca gente sabe que esta parte de la casa existe. El ascensor descendió suavemente, abriéndose a un espacio que no se parecía en nada a la opulencia del viejo mundo de la mansión de arriba. Esto era elegante, moderno, todo hormigón, cristal y acero inoxidable. Un búnker diseñado tanto con lujo como con seguridad en mente. Mis aposentos privados, explicó Alejandro, notando mi sorpresa. La casa de arriba mantiene ciertas expectativas para alguien en mi posición. Aquí es donde realmente vivo. Era un espacio impresionante, de concepto abierto, con una pared completamente de cristal que daba a un patio subterráneo. Una cascada descendía por una pared de piedra, iluminada por una luz suave que hacía que el agua brillara como plata líquida. Es hermoso, lo admití, momentáneamente distraída de mi miedo. La belleza y la seguridad no tienen por qué ser mutuamente excluyentes. El teléfono de Alejandro sonó y él respondió, hablando de nuevo en rápido italiano antes de colgar. Marco, prepara las transmisiones de vigilancia. Quiero ojos en cada acceso a la finca. Marco asintió y se dirigió a una pared de pantallas, sus dedos volando sobre un teclado. Alejandro se volvió hacia mí. Necesitamos hablar del relicario. Ya le he contado todo lo que recuerdo, dije, hundiéndome en un sofá minimalista. Los acontecimientos de la noche me habían dejado agotada. La adrenalina comenzaba a disminuir. Era plateado, de forma ovalada, con un patrón de filigrana. Nada especial. ¿Había algo inusual en él? ¿Algo que pareciera fuera de lugar o extraño? Cerré los ojos, tratando de recordar detalles de un objeto que no había visto en más de una década. Era más pesado de lo que parecía, y la parte trasera tenía algún tipo de patrón grabado. No decorativo, más bien como... Fruncí el ceño, luchando por visualizarlo. Más como números o letras. Supuse que era la marca del fabricante. Alejandro intercambió una mirada con Marco. ¿Alguna vez lo abriste? Aparte de ver la fotografía dentro. Claro, era un relicario. Hice una pausa recordando algo. Espera, la foto no estaba pegada como cabría esperar. Estaba en un pequeño marco que se podía quitar. La saqué una vez para verla más de cerca. Y detrás de la foto, la intensidad de Alejandro había aumentado varias muescas. Negué con la cabeza. Nada, solo el espacio vacío. ¿Estás segura? Se acercó, sus ojos oscuros fijos en los míos. Piensa con cuidado, Elena. ¿Había algo en absoluto detrás de la foto? La intensidad de su mirada dificultaba la concentración. No. Espera. Un recuerdo surgió, tenue por el tiempo, pero de repente relevante. Había un pequeño trozo de papel metido detrás de la foto. Pensé que era solo un relleno para evitar que la foto se moviera. Nunca lo saqué. Alejandro se enderezó, la emoción apenas contenida detrás de su exterior controlado. Ese podría ser. Su padre pudo haber escondido números de cuenta, contraseñas o coordenadas en ese papel. Se volvió hacia Marco.
Amplíe los parámetros de búsqueda. Busque cajas de seguridad a nombre de sus padres, unidades de almacenamiento, cualquier lugar al que se pueda acceder con un código o una llave. Marco asintió y se alejó para hacer una llamada. Todavía no entiendo, dije, abrazándome a mí misma. Si mi padre estaba involucrado en lavado de dinero, ¿por qué me daría pruebas que podrían incriminarlo? Para protegerla. Alejandro se sentó a mi lado lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor que irradiaba de él. Si planeaba ir a las autoridades, habría sabido el riesgo. El relicario era un seguro, una prueba que podría corroborar su testimonio si le pasaba algo. Y le pasó algo. Mi voz se quebró. Él y mi madre murieron porque quiso hacer lo correcto. Sí, Alejandro no lo endulzó, no ofreció un falso consuelo. Su padre se ganó enemigos peligrosos, los mismos enemigos que ahora buscan ese disco duro. Y a usted. Cerré los ojos, abrumada. Todos estos años pensé que fue un accidente. Mala suerte aleatoria y sin sentido. ¿Saber la verdad habría cambiado algo? Su pregunta fue sorprendentemente suave. ¿Los habría traído de vuelta? No, pero... Lo miré, una repentina comprensión surgiendo. ¿Su familia, los Ramírez, fueron? No. Negó con la cabeza firmemente. Mi familia no tuvo conexión con la muerte de su padre. La organización para la que él trabajaba era una operación rival, una que mi padre había estado tratando de desmantelar durante años. ¿Su padre? No había considerado que la posición de Alejandro pudiera ser heredada. ¿Está muerto? Hace 6 años. Algo parpadeó en sus ojos. Viejo dolor cuidadosamente controlado. Fue envenenado en una reunión que se suponía que era una negociación de paz. Lo siento. Las palabras se sentían inadecuadas. Él las reconoció con un ligero asentimiento. He pasado los últimos 6 años consolidando el poder, eliminando rivales y tratando de legitimar nuestras operaciones. Las pruebas de ese disco duro me ayudarían a terminar lo que mi padre comenzó, desmantelar la misma organización responsable de la muerte de sus padres. La ironía no se me escapó. Así que ambos queremos lo mismo, por diferentes razones. Quizás no tan diferentes. Sus ojos se encontraron con los míos. Ambos queremos justicia para nuestros padres. Y ambos entendemos lo que significa reconstruir una vida a partir de las cenizas. Algo cambió entre nosotros en ese momento. Un reconocimiento, una conexión que no había esperado y que no estaba segura de querer. Este hombre que se había insertado a la fuerza en mi vida, que representaba todo lo que debería temer y evitar, de repente parecía más humano, más familiar. Marco se aclaró la garganta, rompiendo el momento. Jefe, el equipo encontró algo. Una caja de seguridad en el primer Banco Nacional, registrada a nombre de Elizabeth Moncada. Le entregó una tableta a Alejandro, abierta una semana antes del incendio. Mi corazón se aceleró. Elizabeth era mi nombre completo, aunque me habían llamado Elena desde que tenía uso de razón. Mi padre abrió una caja de seguridad a mi nombre, una táctica común para esconder algo valioso. Alejandro estudió la información en la tableta. Necesitaremos acceso. Tendría que estar allí en persona, dije, con identificación. Demasiado arriesgado. Si la han conectado con Pérez, estarán vigilando los bancos. Alejandro se frotó la mandíbula pensando, necesitamos una distracción. Antes de que pudiera elaborar, una alarma sonó por todo el espacio. Marco corrió a la pared de pantallas, tecleando frenéticamente. Brecha de perímetro, cuadrante norte. 3 vehículos fuertemente armados. La transformación de Alejandro fue inmediata y aterradora. El hombre reflexivo a mi lado desapareció, reemplazado por alguien más frío, más duro, un depredador preparándose para la batalla. ¿Cuántos? Al menos 12 hostiles. Nuestros hombres están respondiendo, pero están usando armas de grado militar. Protocolo de evacuación 3. Alerten a todos los equipos. Alejandro se dirigió a un panel en la pared que se deslizó para revelar un arsenal de armas. Seleccionó una pistola, la revisó con eficiencia practicada antes de guardarla en una funda de hombro.
Marco, lleva a Elena por el túnel. Llévala a la casa segura en la ciudad. No. La palabra se me escapó antes de que pudiera pensar. Ambos hombres me miraron sorprendidos. No, repetí con más firmeza. Estoy cansada de correr. Cansada de ser un peón en un juego que no elegí jugar. Si el relicario de mi padre es la clave para terminar con esto, entonces necesito ser yo quien lo recupere. Alejandro me estudió, algo parecido al respeto parpadeando en sus ojos. Es demasiado peligroso. Toda mi vida es peligrosa ahora, gracias a usted. Me puse de pie, encontrando fuerza en mi ira. Usted no decide qué riesgos tomo. Ya no. Una fuerte explosión sacudió el edificio, el polvo cayendo del techo. El teléfono de Marco vibró con mensajes urgentes. Han entrado en la casa principal. 8 minutos hasta que lleguen al ascensor. Alejandro maldijo, luego tomó una decisión. Cambio de planes, iremos todos juntos. Marco, el Bentley, salida subterránea. Se volvió hacia mí. Quédate cerca de mí. Haz exactamente lo que te diga. Si te digo que corras, corres. Si te digo que te escondas, te escondes. ¿Entendido? Asentí, el miedo y la determinación luchando dentro de mí. Entendido. Bien, me entregó una pequeña pistola que acepté con manos temblorosas. Último recurso solamente. El seguro está puesto, el gatillo requiere una presión firme. Los siguientes minutos pasaron borrosos. Nos movimos a través de otra puerta oculta hacia un garaje que albergaba varios vehículos de lujo. Marco encendió un Bentley oscuro mientras Alejandro me guiaba al asiento trasero, deslizándose a mi lado. La puerta del garaje se abrió a un túnel tenuemente iluminado y en pendiente ascendente. El túnel sale a 3 metros de la finca, explicó Alejandro mientras Marco aceleraba. Tendremos una ventaja, pero no mucha. Una vez que se den cuenta de que hemos escapado, vendrán tras nosotros. ¿Quiénes son ellos? Pregunté, agarrándome a la manija de la puerta mientras Marco tomaba una curva a una velocidad alarmante. Los hombres de Kazán. Era el superior de Dávalos quien finalmente ordenó la muerte de sus padres. El teléfono de Alejandro vibró con actualizaciones. Han llegado al búnker. Saben que nos hemos ido. El túnel parecía interminable, los faros del Bentley iluminando solo una corta distancia por delante en la oscuridad. Mi mente se aceleraba, tratando de procesar todo lo que había sucedido en las últimas horas. Toda mi comprensión de mi vida, mis padres, había sido trastocada. Y ahora huía de atacantes armados en compañía de un jefe del crimen organizado que, a pesar de todo, parecía decidido a protegerme. Finalmente, el túnel terminó, abriéndose a una carretera rural desierta. Marco apagó los faros, navegando a la luz de la luna hasta que llegamos a una carretera principal. Solo entonces los volvió a encender, mezclándose sin problemas con el escaso tráfico nocturno. ¿A dónde vamos?, pregunté. Primero al banco, decidió Alejandro. No esperarán que vayamos directamente allí. Asumirán que estamos huyendo, no avanzando. Es casi medianoche, señalé. El banco no estará abierto. La sonrisa de Alejandro no tenía humor. Para mí, sí lo estará. Fiel a su palabra, cuando llegamos al primer Banco Nacional del centro, un hombre con aspecto nervioso y traje arrugado nos esperaba en la entrada de servicio. Nos condujo rápidamente por oscuros pasillos hasta la zona de la bóveda, sus ojos buscando por todas partes excepto en el rostro de Alejandro. Caja 1374 según lo solicitado, señor Ramírez. Buscó las llaves, abriendo una puerta de seguridad. Les daré privacidad. Quédese al alcance del oído, instruyó Alejandro. No tardaremos mucho. El hombre asintió y se retiró a una distancia discreta. Alejandro se volvió hacia mí. Requerirá su identificación y firma. Le entregué mi licencia de conducir, tratando de ignorar lo surrealista que se sentía esta visita nocturna al banco. Minutos después, una gran caja de seguridad descansaba sobre una mesa privada. Mis manos temblaron al abrirla. Dentro había un solo objeto, una pequeña bolsa de terciopelo. Vertí su contenido sobre la mesa, y allí estaba, el relicario plateado, exactamente como lo recordaba, de forma ovalada con un delicado trabajo de filigrana en la parte delantera, y lo que ahora reconocí como números grabados en la parte trasera.
Coordenadas, murmuró Alejandro, examinando la parte trasera, y lo que parece ser una fecha. Con dedos temblorosos abrí el relicario. La pequeña fotografía de mis padres todavía estaba allí, tan vibrante como el día en que fue tomada. Con cuidado, retiré el pequeño marco, revelando un trozo de papel doblado detrás de él. Alejandro observó atentamente mientras lo desdoblaba. El papel contenía una secuencia de letras y números escritos con la letra distintiva de mi padre, seguida de un breve mensaje. Para Elena, si estás leyendo esto, fallé. La evidencia está donde pescaste tu primer pez. No confíes en nadie. Lo siento. Te amo, papá. Las lágrimas empañaron mi visión. Alejandro tomó suavemente el papel, estudiando el código. Esto podría ser un número de cuenta, posiblemente en el extranjero, y el mensaje. ¿Sabes lo que significa? ¿Dónde pescaste tu primer pez? A través de mis lágrimas, asentí. Lago escondido. Teníamos una pequeña cabaña allí cuando era niña. Hace años que no vuelvo. Ese es nuestro próximo destino. Alejandro dobló cuidadosamente el papel y me lo devolvió. Guárdalo a salvo. Lo guardé en mi bolsillo junto con el relicario, que me abroché al cuello. Su peso se sentía a la vez extraño y familiar, una conexión tangible con mi padre y los secretos de los que había tratado de protegerme. Al salir del banco, Marco se puso tenso, su mano dirigiéndose a su arma. Jefe, tenemos un coche siguiéndonos. Una SUV negra, 2 coches atrás. La reacción de Alejandro fue inmediata. Cambio de planes. Marco, dirígete a los muelles. Tomaremos el barco al lago. Se volvió hacia mí. La cabaña, ¿a qué distancia está del agua? Justo en la orilla, dije. Teníamos un muelle privado. Bien. Su brazo me rodeó protectoramente mientras nos apresurábamos de vuelta al Bentley. Agáchate una vez que estemos en el coche. El viaje a los muelles fue una pesadilla de neumáticos chirriantes y giros repentinos, mientras Marco intentaba perder a nuestros perseguidores. Alejandro permaneció aparentemente tranquilo, dando instrucciones a Marco y revisando ocasionalmente las armas que había traído. Yo me agaché en el suelo del asiento trasero, el relicario apretado en mi mano, el último mensaje de mi padre repitiéndose en mi mente. No confíes en nadie. ¿Se refería a Alejandro? Estaba cometiendo un error fatal al llevarlo a la cabaña. A lo que mi padre había escondido allí, pero si no a Alejandro, ¿en quién podía confiar? La gente que nos perseguía había matado a mis padres, había matado a Gregorio Pérez. Me mataría sin dudarlo si me atrapaban. Al menos Alejandro había mostrado un deseo de mantenerme viva, aunque sus motivos no fueran del todo altruistas. El coche se detuvo bruscamente. Estamos aquí, anunció Alejandro. Quédate cerca. Los muelles estaban desiertos a esa hora, los barcos amarrados allí, meciéndose suavemente en la ligera resaca. Alejandro nos guió a un elegante yate, abriéndolo con una llave de su bolsillo. ¿Tiene un yate? No pude evitar la sorpresa en mi voz. Varios, respondió, ayudándome a subir a bordo. Este es el más rápido. Marco tomó el timón mientras Alejandro aseguraba las puertas y ventanas. A los pocos minutos nos alejábamos del muelle, acelerando hacia mar abierto. Lago Escondido está a 50 kilómetros al norte, dije, tratando de orientarme. Deberíamos poder llegar en... El estruendo de un disparo me interrumpió. Una bala destrozó una de las ventanas del yate, haciendo volar los cristales. Alejandro me empujó, protegiéndome con su cuerpo. «Están detrás de nosotros», gritó Marco. «Una lancha rápida se acerca rápidamente». «¿Podemos huir de ellos?», preguntó Alejandro, aún cubriéndome. «No en aguas abiertas, quizás en los estrechos, donde tenemos la ventaja del conocimiento local». El peso de Alejandro era a la vez aterrador y tranquilizador mientras me mantenía protegida. «Dirígete a los estrechos. Me encargaré de nuestros invitados». Se movió, permitiéndome respirar, pero manteniéndome agachada. «Quédate abajo, Elena. No te muevas de este lugar». Más disparos estallaron, las balas golpeando el exterior del yate. Alejandro se movió con sorprendente agilidad a un compartimento de almacenamiento, extrayendo lo que parecía ser un rifle de alta potencia. «Marco, corta las luces a mi señal», instruyó,
posicionándose junto a una ventana. 3, 2, 1, señal. El yate se sumergió en la oscuridad. A través de la ventana pude ver la lancha rápida detrás de nosotros, su foco barriendo el agua, buscándonos. Alejandro apuntó, su respiración constante, controlada. El estruendo de su rifle fue ensordecedor en el espacio cerrado. A través de la ventana, vi cómo el foco del barco perseguidor se hacía añicos. Alejandro disparó 2 veces más, y el motor de la lancha rápida tosió y se apagó, dejándola a la deriva. Están inhabilitados, anunció, regresando a mí. Pero debemos asumir que han pedido refuerzos. Necesitamos llegar a la cabaña rápidamente. Marco nos guió a través de los estrechos, un canal sinuoso entre pequeñas islas. Antes de que la vasta extensión del lago escondido se abriera ante nosotros, incluso en la oscuridad, la familiar orilla me trajo una ola de recuerdos. Veranos pasados nadando y pescando, mi padre enseñándome a poner un anzuelo, mi madre llamándonos a cenar desde el porche de la cabaña. Ahí, señalé un pequeño muelle privado apenas visible a la luz de la luna. Esa es nuestra cabaña. Marco guió el yate expertamente hasta el muelle. Alejandro me ayudó a subir a las tablas desgastadas, su mano firme alrededor de la mía. La cabaña se alzaba delante, oscura y silenciosa, sin cambios en la década transcurrida desde la última vez que la había visto. «Espera aquí», instruyó Alejandro, sacando su arma. Se acercó a la cabaña con cautela, revisando ventanas y puertas antes de indicar que estaba despejado. La puerta crujió cuando la abrí. Los recuerdos me asaltaron a cada paso. El olor a humedad por la falta de uso. Las siluetas familiares de los muebles cubiertos con fundas antipolvo. La chimenea de piedra donde asábamos malvaviscos en días de lluvia. «¿Dónde pescaste tu primer pez?», preguntó Alejandro, encendiendo una linterna. «Al final del muelle», respondí, «pero no habría enterrado nada allí. Está bajo el agua». Me moví por la cabaña, rastreando con los dedos las superficies cubiertas de polvo, buscando cualquier señal de lo que mi padre pudo haber querido decir. La pequeña cocina, los 2 dormitorios, la sala de estar. Nada parecía perturbado o inusual. Entonces recordé, el cobertizo para botes. Allí guardábamos el equipo de pesca. Ahí es donde pescó mi primer pez. No en el lago, sino en el cobertizo para botes. Estaba practicando el lanzamiento y accidentalmente enganché una lubina disecada en la pared. Mi padre se rió durante horas. Alejandro asintió a Marco, quien tomó posición junto a la puerta principal, vigilante. Juntos, Alejandro y yo nos dirigimos al pequeño cobertizo para botes adosado al muelle. La puerta estaba asegurada con un candado oxidado que Alejandro abrió rápidamente. Dentro el aire era denso con el olor a madera vieja y veranos olvidados. Las cañas de pescar estaban en un rincón, telarañas conectándolas como hilos de gasa. Y en la pared, exactamente como lo recordaba, colgaba la lubina disecada, mi primera pesca accidental. «Ahí», señalé, «detrás de ese pez. Eso tiene que ser». Alejandro levantó el pesado soporte de su gancho, revelando una pequeña caja fuerte de metal incrustada en la pared. Un candado de combinación la aseguraba. Los números del relicario, me di cuenta, quitándomelo del cuello. Deben ser la combinación. Con dedos temblorosos, marqué la secuencia grabada en la parte trasera del relicario. La caja fuerte se abrió con un clic, revelando una caja impermeable en su interior. La retiré, sintiendo el peso de lo que contenía. La linterna de Alejandro iluminó la caja mientras la abría. Dentro había un disco duro, elegante, negro, insignificante excepto por lo que contenía, y un sobre sellado con mi nombre escrito en la letra de mi padre. «El disco duro desaparecido», dijo Alejandro en voz baja. «Pérez debe haberlo encontrado. Luego lo escondió de nuevo cuando se dio cuenta de lo que contenía. Pero ¿cómo supo de este lugar? ¿De la caja fuerte? Su padre debió haberle dicho a alguien. O quizás Pérez siguió el mismo rastro que nosotros. El relicario, la caja de seguridad, el mensaje». Apreté el sobre, dividida entre el deseo de leer las últimas palabras de mi padre para mí y el miedo a lo que pudieran contener. Antes de que pudiera decidir,
La voz urgente de Marco llamó desde afuera. Jefe, vehículos acercándose, múltiples faros. Alejandro tomó el disco duro, asegurándolo dentro de su chaqueta. Tenemos que irnos ahora. Nos apresuramos de vuelta al yate, el sobre apretado en mi mano, la caja vacía dejada atrás. Marco ya había encendido los motores, el yate vibrando con potencia contra el muelle. Espera, dije mientras Alejandro se preparaba para soltar las amarras. Hay otro camino. Un camino de servicio a través del bosque conecta con una carretera a aproximadamente 1,5 kilómetros de aquí. Esperarán que salgamos por agua. Alejandro evaluó la situación rápidamente. Marco, toma el yate, llévalos lejos del lago, luego da la vuelta al punto de extracción secundario. Nos encontraremos allí. Marco asintió, entendiendo la orden tácita de actuar como señuelo. Mientras se alejaba del muelle, Alejandro y yo nos internamos en el bosque, siguiendo un sendero estrecho que recordaba de mis exploraciones de la infancia. El bosque estaba oscuro, la luna solo proporcionaba una luz intermitente a través del dosel superior. Alejandro se movía con un silencio sorprendente para su tamaño, una mano agarrando la mía, la otra empuñando su arma. Detrás de nosotros, escuché gritos y el sonido de motores de botes. Nuestros perseguidores habían llegado a la cabaña. Buscarán primero el cobertizo de botes, murmuró Alejandro. Encontrar la caja vacía los retrasará. Los hará preguntarse si ya hemos escapado con el disco. Continuamos por el bosque. El sendero se hacía más tenue a medida que años de desuso habían permitido que la naturaleza lo reclamara. Mis pulmones ardían por el esfuerzo. El miedo me impulsaba hacia adelante a pesar de la protesta de mis músculos. Desacostumbrados a tanta actividad, finalmente los árboles se aclararon, revelando un camino de tierra estrecho más allá. Alejandro hizo una pausa, escuchando atentamente antes de guiarme hacia él. La carretera debería estar por allí, señalé hacia el norte, tratando de orientarme en la oscuridad. Antes de que pudiéramos movernos, aparecieron faros en la distancia, acercándose rápidamente por el camino de tierra. ¡Atrás!, siseó Alejandro, tirando de mí hacia la cobertura de los árboles. Nos agachamos detrás de un tronco caído, observando cómo una Sea-Doo negra pasaba ruidosamente, dirigiéndose hacia la cabaña. El vehículo rebotaba sobre el terreno irregular, sus ocupantes escudriñando el bosque circundante. «Están buscando el perímetro», susurró Alejandro. «Necesitamos seguir moviéndonos». Continuamos hacia el norte, manteniéndonos justo dentro de la línea de árboles, usando el camino como guía sin exponernos. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 20 minutos, el resplandor distante de la carretera apareció delante. «Mis hombres estarán esperando en una gasolinera 3 kilómetros al este», dijo Alejandro. «Si podemos llegar a la carretera sin ser vistos, lo lograremos». Estábamos casi en el borde del bosque cuando el crujido de una rama detrás de nosotros rompió el silencio. Alejandro se giró, empujándome detrás de él mientras una figura emergía de la oscuridad. «Me preguntaba cuándo mostrarías tu cara, Ramírez». El hombre que se adelantó era mayor. Su cabello plateado brillaba a la luz de la luna, su acento vagamente de Europa del Este. En su mano había una pistola apuntada firmemente al pecho de Alejandro. «Siempre el héroe, ¿verdad? Igual que tu padre». «Kazán». La voz de Alejandro era plana, desprovista de emoción. «Veo que sigues prefiriendo que otros hagan el trabajo peligroso mientras tú llegas para la gloria». El hombre mayor sonrió finamente. «Un líder delega, algo que tu padre nunca entendió». Su mirada se desvió hacia mí. «Y esta debe ser la hija de Jaime Moncada. El parecido es sorprendente». Me tensé al escuchar el nombre de mi padre, pronunciado por el hombre que había ordenado su muerte. «Ella no sabe nada», dijo Alejandro. «Esto es entre tú y yo. Al contrario, ella te guió directamente a lo que he estado buscando». La sonrisa de Kazán desapareció. «El disco duro, Ramírez. Entrégalo y quizás les permita vivir a ambos». «Ambos sabemos que eso es una mentira», respondió Alejandro con calma. «En el momento en que tengas lo que quieres, estaremos muertos». Kazán se encogió de hombros.
Entonces no tienes nada que perder cooperando, ¿verdad? Mi mente se aceleró, buscando desesperadamente una salida. Alejandro estaba entre Kazán y yo, su cuerpo tenso pero su voz controlada. Pude sentir el sobre de mi padre arrugarse en mi puño apretado. Si te doy el disco, dijo Alejandro lentamente, quiero tu palabra de que ella se va, desaparece, vive su vida para nunca más ser molestada por ti o tu organización. Alejandro, no, susurré, horrorizada por su aparente disposición a sacrificarse. Me ignoró, manteniendo su atención fija en Kazán. ¿Tenemos un trato? Kazán pareció considerarlo. Siempre fuiste blando, Ramírez, como tu padre. El sentimentalismo es una debilidad en nuestro negocio. Asintió. Muy bien. La chica se va. Me das el disco. Un intercambio justo. Júralo, exigió Alejandro. Jura por tu honor lo poco que tienes. ¿Cuestionas mi honor? El rostro de Kazán se oscureció. Lo juro. Ahora, el disco. Lentamente Alejandro metió la mano en su chaqueta, extrayendo el disco duro. Lo sostuvo en alto, el pequeño dispositivo brillando a la luz de la luna. Déjala ir primero. Kazán gesticuló con su arma. Chica, empieza a caminar hacia la carretera. No mires atrás. Permanecí inmóvil, sin querer dejar a Alejandro morir. Se giró ligeramente, sus ojos encontrándose con los míos, llenos de una emoción que no pude nombrar. Vete, Elena, vive tu vida. Recuerda lo que te dije la primera noche. A partir de ahora, eres mía. Pase lo que pase, vayas donde vayas, una parte de ti siempre me pertenecerá, como una parte de mí siempre te pertenecerá a ti. La inesperada ternura en su voz me sorprendió. Esto ya no era solo sobre protección o el disco duro. De alguna manera, en el caos de los últimos días, algo había cambiado entre nosotros. Una conexión forjada en el peligro y el propósito compartido. No te dejaré, dije con firmeza. ¡Qué conmovedor!, se burló Kazán. Pero en última instancia, fútil. El disco, Ramírez. Ahora, o la mato primero y lo tomo de tu cadáver. Con deliberada lentitud, Alejandro extendió su brazo, el disco duro en la palma abierta. Kazán se adelantó para tomarlo, su arma sin desviarse de su objetivo, en el pecho de Alejandro. En ese momento, varias cosas sucedieron a la vez. Un sonido distante, el zumbido de los rotores de un helicóptero, creció rápidamente en volumen. La atención de Kazán se desvió momentáneamente hacia el ruido, y Alejandro se movió con velocidad explosiva, golpeando el arma a un lado mientras se disparaba, la bala silbando inofensivamente hacia los árboles. Los dos hombres forcejearon, cayendo al suelo en una lucha desesperada por el arma. Me quedé paralizada, el sobre de mi padre aún apretado en mi mano mientras los sonidos de su pelea llenaban el claro. Un segundo disparo resonó. Ambos hombres se quedaron inmóviles. Alejandro. Me precipité hacia adelante, aterrorizada por lo que encontraría. Él se levantó del suelo, respirando con dificultad, con un corte ensangrentado en el pómulo, pero por lo demás ileso. A sus pies yacía Kazán, inmóvil, una mancha oscura extendiéndose por su pecho. El helicóptero estaba directamente sobre nosotros ahora, un foco de luz atravesando la oscuridad para iluminar el claro. Alejandro tomó mi mano tirando de mí hacia él mientras figuras con equipo táctico descendían, armas listas. Jefe. Uno de ellos reconoció a Alejandro con un asentimiento. Perímetro asegurado. Marco llegó al punto de extracción. Tenemos vehículos esperando en la carretera. Alejandro mantuvo su brazo alrededor de mí, su cuerpo aún tenso. Kazán. El operativo revisó al hombre caído. Muerto. Una compleja mezcla de emociones cruzó el rostro de Alejandro. Satisfacción, arrepentimiento, cansancio. Miró el disco duro que aún tenía en la mano, luego a mí. Ha terminado, dijo suavemente. O puede serlo, si eso es lo que quieres. Lo miré, luchando por procesar todo lo que había sucedido. ¿Qué quieres decir? Te hice una promesa. Cuando esto terminara, podrías recuperar tu vida. Yo desaparecería como si nunca hubiera existido. Sus ojos oscuros se encontraron con los míos. ¿Es eso todavía lo que quieres? Antes de que pudiera responder,
Recordé el sobre en mi mano. Las últimas palabras de mi padre para mí. Con dedos temblorosos rompí el sello y desdoblé la carta dentro, leyendo bajo la áspera luz del foco del helicóptero. Mi queridísima Elena, si estás leyendo esto, mis intentos de arreglar las cosas han fallado. He cometido errores terribles, confiado en las personas equivocadas, y ahora esos errores amenazan con destruir lo único que realmente me importa. Tú. La evidencia en el disco expondrá a Kazán y a toda su organización, incluido Ricardo Dávalos, mi antiguo socio. Estaba ciego a lo que realmente estaban haciendo hasta que fue demasiado tarde. Cuando descubrí la verdad, que estaban usando mis habilidades contables para lavar dinero para el tráfico de personas, drogas y armas, supe que tenía que detenerlos. He escondido el disco donde solo tú pensarías buscarlo. No confíes en nadie con esta información, excepto en un hombre, Antonio Ramírez o su hijo Alejandro. La familia Ramírez ha estado luchando contra Kazán durante años. No son santos, Elena, pero tienen un código, un honor del que Kazán carece. Perdóname por el peligro en el que te he puesto. Perdóname por las mentiras. Sé que todo lo que hice, lo hice por amor a ti y a tu madre. Encuentra a Alejandro Ramírez. Confía en él con tu vida como yo habría confiado en su padre con la mía. Te amo siempre, papá. Levanté la vista de la carta, las lágrimas corriendo por mi rostro, para encontrar a Alejandro observándome intensamente. Sabías, dije, sabías que mi padre confiaba en el tuyo. Asintió lentamente. Lo sospechaba. Cuando Pérez robó el disco y fue encontrado con tu número, esperé que significara lo que pensé que significaba, que tu padre había dejado instrucciones que apuntaban a la familia Ramírez. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Me habrías creído? ¿Habrías confiado en un extraño que afirmaba que tu padre se había aliado con otra familia criminal? Su voz era suave. Necesitaba que tomaras tu propia decisión, Elena, que decidieras por ti misma en quién confiar. Miré la carta de mi padre, luego al hombre frente a mí, peligroso, poderoso, pero también el hombre que me había protegido, que se había ofrecido a sacrificarse por mí, el hombre en quien mi padre había confiado. ¿Qué sucede ahora?, pregunté. Con el disco, con la organización de Kazán. Ahora termino lo que nuestros padres comenzaron. La mano de Alejandro subió para tocar mi rostro suavemente. Con esta evidencia, puedo desmantelar toda la operación de Kazán legalmente a través de fiscales federales que me deben favores. Sin violencia, sin más muertes, un final limpio. ¿Y nosotros? ¿Qué nos pasa a nosotros? La pregunta quedó suspendida entre nosotros, cargada de posibilidades que no me había permitido considerar hasta ahora. Eso, dijo Alejandro suavemente, depende totalmente de usted. Dije, Dije lo que dije antes. Puede irse, volver a su vida, no volver a verme. O, o, lo animé cuando dudó. O puede elegir un camino diferente conmigo. Su pulgar rozó una lágrima en mi mejilla. No fingiré que... Mi mundo es complicado, peligroso a veces, pero la protegería con mi vida. Y quizás juntos podríamos construir algo que ninguno de nuestros padres logró. Un legado que honre sus sacrificios sin repetir sus errores. Pensé en mi vida tranquila como enfermera, el pequeño departamento, la rutina que había definido mi existencia desde la muerte de mis padres. Luego pensé en Alejandro, la intensidad en sus ojos cuando me miraba, la conexión tácita que había crecido entre nosotros a través del peligro y la revelación. A partir de ahora eres mía. Repetí sus palabras de esa primera noche. ¿Es eso todavía lo que quieres? Sus ojos oscuros se encontraron con los míos, inquebrantables. Más que nada, pero solo si lo eliges libremente. En ese momento, de pie en un claro iluminado por la luna, con los rotores del helicóptero tronando sobre nuestras cabezas y la última carta de mi padre en mi mano, tomé mi decisión. No por miedo u obligación, sino por la certeza de que la vida me había llevado a esta encrucijada por una razón. Estiré la mano, mis dedos trazando la cicatriz en su pómulo. Entonces elijo este camino. Te elijo a ti.
La sonrisa que transformó su rostro no se parecía a nada que hubiera visto antes. Genuina, desprotegida, casi juvenil en su repentina alegría. Me atrajo a sus brazos, sus labios encontrando los míos en un beso que se sintió como un final y un comienzo. Cuando finalmente nos separamos, sin aliento, apoyó su frente contra la mía. Pasaré cada día asegurándome de que nunca te arrepientas de esa elección. Te tomaré la palabra, susurré. Mientras caminábamos de la mano hacia los vehículos que nos esperaban, el disco duro seguro y la carta de mi padre guardada a salvo, sentí un peso levantarse de mis hombros. El pasado, con todos sus secretos y mentiras, finalmente podía descansar. El futuro, incierto como pudiera ser, ofrecía posibilidades que estaba lista para explorar. Había contestado un número equivocado y había encontrado mi destino. Alejandro me había reclamado como suya, y ahora, contra todo pronóstico, yo lo había reclamado a él a cambio. A partir de ahora nos pertenecíamos el uno al otro, y ese era un comienzo que valía todo el peligro que habíamos soportado para alcanzarlo.